Continuamos con las opciones de superficie. Estas opciones van a hacer que los spline se rendericen o tengan una superficie, como pues lo dice su nombre. En el tutorial anterior que vimos spline, quedamos en que si sacábamos un render, el render no era visible si es un spline, porque no tiene superficie. Para eso vamos a usar las opciones de superficie que están aquí arriba. Tenemos subdivisión de superficie, que digamos que no es con spline, es con objetos, entonces todavía no la vamos a usar. Vamos a ver extrusión, torno, forro y recorrido. Vamos a empezar con extrusión. Extrusión lo que hace es simplemente darle profundidad. Los efectos, digamos así, de cinema siempre afectan en un solo eje, en este caso en el eje Z. No en un solo eje, sino automático, viene afectando en un eje Z, en el eje Z. Como es de color verde, el color azul o los objetos de color azul van dentro del verde. Entonces, al colocarlo, ya genera superficie. Pero pues si nos damos cuenta, el spline va a seguir de la misma manera. Entonces vamos a ir ahora a extrusión. Y en extrusión nos damos cuenta que tenemos tres opciones o tres pestañas aquí. Tenemos la primera es X, la segunda es Y y la tercera es Z. Y por defecto va hacia Z, 20 centímetros. Pero entonces yo puedo aumentar o disminuir. Pero también podría hacerlo en X, en Y o en X también. Dependiendo de donde esté mirando el objeto. Porque si yo tengo mirándolo hacia este lado, voy a poner en 0 todo. Ya no sería el Z el que necesitaría el X para que tuviera profundidad. En este caso no profundidad, pero sí por lo menos que tuviera más volumen. Tenemos subdivisiones de ISO, voltear normales y jerárquico. Pero también tenemos opciones como tapas, en donde es muy interesante ver cómo las tapas las podemos manipular. Si le pongo ninguno y ninguno, tengo inicial y final, des en cuenta, o sea, adelante y atrás, queda sin tapas. Si le digo tapa, pues queda tapado. Si le digo canto, voy a ponérselo también aquí, canto, pues queda un bisel, pero queda sin tapa, o sea, queda el bisel, pero queda sin tapa. Y si le digo tapa con canto, voy a ponérselo también al final, tapa con canto, me queda ese bisel y ese canto. Si le pongo más segmentos, va a ser más redondo, dependiendo de lo que tengamos aquí en el tipo de canto. Y los centímetros, pues es la cantidad del grosor que quiero que tenga, ya sea más pequeño o más grande. Lo voy a dejar en 10 y en 10. También tenemos aquí donde dice tipo de canto, yo le puedo decir que sea convexo, que es el que tenemos, cóncavo, que sería al contrario, o sea, al revés, la curva va hacia adentro. Voy a ponerle más para que veamos más curva, más segmentos, ahí está. Entonces, convexo es hacia afuera, cóncavo es hacia adentro. Medio círculo es lo que hace es generar un medio círculo aquí en la esquina. Eso es muy bueno para diversas opciones, como para, digamos, hacer unas mesas o cosas de esas. Un paso hace una escalera de un paso, dos pasos, una escalerita de dos pasos, y un grabado, pues hace una especie de grabado ahí. Puedo decirle que las cubiertas estén hacia adentro, hacia afuera, limitarlo para que no se amplíe el tamaño, crear un único objeto al convertirlo, y mantener la forma UVW, que pues es la de la edición de texturas más adelante. Entonces, si se dan cuenta, tenemos no solo objetos, sino también las tapas. Y la primera es la extrusión. Simplemente la extrusión va a generarme una profundidad o más caras. La extrusión solo soporta un vector, que quiere decir que si tengo otro spline, un vector o spline, y lo agrego acá, solo el primero se va a ver. Si lo cambio, pues solo el primero se va a ver. Si necesito que este spline tenga otra profundidad, tengo que hacer otra extrusión y colocarlo dentro de la extrusión. Así cada uno va a ser independiente. Así que la extrusión, digamos que solo soporta uno en la jerarquía, un hijo, nada más. Vamos a ver otro.
el siguiente, que es el torno. Y el torno es muy interesante porque podemos hacer figuras 360 grados solo con un spline. ¿A qué me refiero? Digamos, si quiero hacer una copa, voy a tomar aquí, voy a empezar desde acá y voy a hacer la forma de la copa. Va a ser solo por acá. Vamos a hacer esto acá. Y esta va a ser la forma de mi copa. Aquí le doy escape. Creo que me quedó muy pequeño, entonces voy a tomar aquí los puntos y voy a seleccionar algunos puntos como estos y los voy a bajar un poco porque me quedó un poco raro. También, pues, como ya vimos en el tutorial anterior, podemos suavizar un poco los splines acá para que no me quede tan mal esto acá. Eso. Y me quede un poco mejor. Ahora, teniendo solo un lado, en este caso el lado derecho, vamos a tomar la opción de torno. Algo importante es que estoy guiándome por el eje Y, el 0 del eje Y. ¿Por qué? Porque el torno va a ser un torno, en este caso, en este eje, en el Y. Entonces, al colocar el torno y el spline dentro del torno, ya me genera una figura torneada 360 grados. Así de fácil. También puedo directamente tomar y editar los puntos para pues arreglar ciertos detalles. Como que esto puede ser más alto. Aquí podría ser un poquito más gordito. O alejar esto un poco. Y así podemos manipular también en vivo nuestro torno. Voy a tomar la opción de suavizar también y pues puedo empezar a suavizar esto para que dé un mejor resultado. Y ya podemos hacer figuras torneadas fácil y rápido solo con un lado del spline. Vamos a continuar, vamos a decirle encuadre por defecto para que vuelva a estar en ceros. Y vamos con la siguiente opción, que es forro. Forro es muy interesante. Forro convierte de un spline a otro. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un círculo, voy a colocar acá, una estrella, la voy a dejar ahí, y una rueda dentada puede ser, no, mejor coloquemos un rectángulo. Voy a hacer que este forro, si coloco todos estos dentro del forro, él me convierte de uno al otro automáticamente. Entonces puedo manipular, puedo decirle que sea más pequeño o más grande, y él hace una conversión de los objetos de uno al otro. Esto es muy interesante si queremos hacer cosas como, digamos, una taza. Entonces podría tener una taza. Puedo generar el alto de la taza, vamos a darle un grosor y luego obviamente hago la profundidad de la taza, y todos estos cuatro los voy a meter dentro de mi forro y des en cuenta cómo genera la superficie dentro de eso. También podría pues hacer cosas interesantes como que la base sea otra cosa. Yo la base la podría poner como una estrella, pero miren la posición, la estrella la puse en posición horizontal, digámoslo así, y tengo que ponerla que mire hacia arriba. También está muy pequeña, entonces tengo que hacerla más grande. Y así simplemente puedo pasar de varias formas a otras. Simplemente conservando el orden, ¿no? Va de abajo hacia arriba el orden. Ese es el forro, con eso podemos hacer muchas cosas. Y vamos a ver por último el recorrido. ¿Y qué hace el recorrido? Para usar el recorrido, pues necesitamos primero un recorrido o una línea y luego una forma que se convierta en esa línea. Entonces primero hago un recorrido, voy a hacer esto. Des en cuenta que aquí ya me marca que el inicio es lo blanco, el final es lo azul. Y luego necesito una forma, en este caso va a ser un círculo. Voy a hacer una especie de tubo que se vaya por todo esto. Le tengo que bajar el tamaño pues para que quede bien.
Y en ese orden, o sea, primero la forma y por último el recorrido, él convierte uno en el otro. Entonces así puedo generar cables o muchas cosas. También es interesante ver que el recorrido tiene un escalado inicial y un escalado final. También tiene rotación, crecimiento y puedo hacer una animación que crezca tanto inicial como final. Entonces es muy interesante porque puedo empezar a combinar. En vez de esta forma puedo ponerle una flor, digamos, y está muy grande, entonces le voy a bajar el tamaño a la flor y entonces empieza a darme formas bastante interesantes. Si le digo que tenga rotación, también va a rotar y se va a dar bastante interesante. Y por último, pues tenemos el Bezier, que el Bezier simplemente es un plano que si yo empiezo a tomar los puntos, pues empiezo a hacer formas y a manipular orgánicamente esos puntos. Digamos que yo por lo menos no lo uso mucho, entre más puntos tenga, pues puedo hacer más formas, pero pues digamos que también podría empezar a manipularse cosas así y hacer este tipo de cosas. Con esto pues damos por terminada la parte de las opciones de superficie, sin contar la subdivisión de superficie, que es con objetos.